Permito grabar y empezamos. Por favor, me confirman si pueden visualizar. Sí, Lisen. Sí, Lisen. Ok, muchas gracias. Ok. A ver, voy a pedir por favor con los que podamos, me activan la camarita porfa para dar inicio, ¿sí? Con los que podamos, sí. Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a ver una clase relacionada a lo que es el neodarwinismo, el darwinismo, la evolución de las especies, la evolución que hemos venido viendo alrededor del pasar de todos estos años de existencia dentro del planeta. Y pues es algo muy curioso que existan teorías, tanto lo que nosotros consideramos hoy en día adecuadas y otras no tanto, que de igual manera se han considerado dentro de lo que es la explicación del día de hoy. Ok, vamos a ver lo que corresponde al origen y la evolución de las especies. Para ello voy a necesitar de su ayuda, por favor, y me ayuda con la lectura. Tenemos, por favor, alzando la mano. Sí, gracias. Ok, si no hay participantes, pues vamos a elegir a alguien. Por favor, aquí, ok, aquí tenemos a Janet. Janet, ok, por favor, ayúdanos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Janet, tienes que abrir el micrófono, no te escuchamos. Ok, ahora sí. No puedo mover su foto para el otro lado. Disculpe. La foto suya no la puedo mover hacia el otro lado para ver el lado El texto. del texto, sí. Ok. A ver, Se le interpone en la pantalla. sí. En la antigua Grecia en la antigua Grecia, pensadores como Anaximandro, ya que se planeaba que el origen de las especies, muchas veces esta teoría estaban más incluidas por las creencias religiosas de esa época que basadas en observaciones científicas exhaustivas. Ok, muchas gracias. Ok, en el tiempo más o menos de la antigua Grecia, que como comenta el enunciado, pues se tenían alrededor de más de una postulación al respecto a las teorías que se fijaban en lo que corresponde a el establecimiento de lo que vendría siendo la evolución de las especies. ¿Debido a qué? Se basaban muchas veces a lo que vendría siendo las creencias religiosas. Por ejemplo, creo que en el anterior clase vimos la relación con lo que era el fijismo, el creacionismo y pues bueno, topamos temas relacionados. En este caso, pues en la antigua Grecia ya considerábamos esto ya en relaciones a las creencias religiosas, en bases científicas, era muy poco. Con la cual uno de los pensadores en ese tiempo, llamados así a los científicos, es este hombre, Anaximandro, el cual es uno de los que se ha reconocido en este enunciado para representar a los pensadores de en ese tiempo que daban sus distintas postulaciones de teorías con respecto a la evolución, a lo que vendría siendo nuestra evolución dentro del Familia, el día sistema. de hoy venimos a visitar el CETAC Sembradores de Vida. El micrófono, gracias. Continuando con lo que vemos, tenemos aquí uno de los postulados más importantes que se dieron en ese tiempo y aún en nuestra época se considera uno de los más importantes de la historia.
Tenemos las teorías de evolucionistas, en el cual tenemos uno de los postulados muy importantes, que es el lamarckismo, ¿sí? Dado este nombre debido a su investigador Lamarck, ¿sí? De pronto lo hayan escuchado, es uno de los científicos muy reconocidos, así como tenemos algunos, por ejemplo, el Darwin, Charles Darwin, Lamarck, también tenemos a Pasteur, tenemos también a Albert Einstein, bueno, hay muchos investigadores muy reconocidos a lo largo del tiempo, Newton, una cantidad inmensa, ¿no? Hoy en día incluso sus nombres resuenan y tienen eh, algunas funciones o algunas fórmulas llevan sus nombres. En este caso, tenemos que la teoría del evolucionista proponen la diversidad de la actual especie como fruto de cambios sucesivos a las especies anteriores. Aquí vamos con la señora Macías, Sara Macías, por favor, alzaba la mano antes, nos ayudas con la lectura del lamarxismo. Ya, la marxismo, postulada por Jean-Baptiste de Monet, caballero de Lamarck, que considera en todas las especies actuales proceden de otras especies anteriores que se originaron a partir de cambios sucesivos. Estos se provocaron por esfuerzos intencionados, caracteres adquiridos, los cuales, si son beneficiosos, pasan a su descendencia. Ok, muchas gracias. Aquí expliquemos en qué consiste el lamarxismo, ¿sí? Corresponde, si nosotros podemos visualizar en la pantalla, tenemos tres imágenes, la cual vemos a las jirafas, como se consideraba en su actualidad, en su época, la cual menciona Lamarck que estas especies fueron evolucionando debido a que tenían que alcanzar las hojas más arriba, cada vez más arriba, que los árboles iban creciendo, y estas que necesitaban, viendo la necesidad de evolucionar, pues iban alargando su cuello para poder alimentarse. Es lo que cuenta la teoría de Lamarck. Ahora, dentro de esto, espera un segundito, chicos, un momento. Ok, chicos, mil disculpas, se me cerró la pestaña correspondiente a las diapositivas. Me da un momento para abrirle y pues continuamos.
Ok, ¿pueden visualizar? Por favor, ¿me confirman? Sí, Listo, listo. Ok, listo. Como podemos ver, aquí tiene, dentro de las figuras nos dice, nos cuenta el procedimiento, el cual nos menciona la teoría de Lamarck. Dice, los antecesores de las jirafas actuales serían unos animales de cuello corto, parecidos a los okapis actuales. Los okapis son una especie parecida a la jirafa, que tiene de igual manera así la cabeza con unos pequeños cuernos en su parte redondeada también, pero tienen más parecido a las cebras que a las jirafas, ¿sí? Solo que tienen la cabeza así en la forma de los cuernos y todo, muy parecido a las jirafas. ¿Ok? Cuando escasea el alimento, los individuos se esfuerzan para llegar a las capas de follaje más alto. De esta manera se les alarga el cuello. Es decir, va alargándose el cuello según la necesidad de su alimentación. El carácter cuello largo pasa de los descendientes que a su vez alargan más el cuello y así sucesivamente hasta las jirafas actuales. Como lo podrán ver, esta es la filosofía que nos daba lo que es Lamarck, la teoría de Lamarck, en el cual discrepa lo que es la teoría de Darwin, con lo que continuamos en el darwinismo. En el darwinismo tenemos que Charles Darwin propone una teoría que se basa en 3 puntos: la variabilidad, la adaptación y la selección natural. ¿Nos ayuda para esto Jessica? Jessica Paucar, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Darwinismo. Charles Darwin propone una teoría que se basa en 3 puntos. Variabilidad. Las poblaciones de seres vivos no son uniformes, sino que presentan ciertas variabilidad. Adaptación. Ante cambios desfavorables, algunos individuos de estas especies presentarán características más adecuadas al nuevo ambiente, es decir, estarán mejor adaptados. Selección natural. Los individuos mejor adaptados se reproducirán, dejarán descendencia y transmitirán estas características. Ok, muchísimas gracias. Dentro de todo lo que menciona su compañera, tenemos aquí el ejemplo del esquema de la teoría de Darwin, que discrepa a lo que es la teoría de Lamarck, pero tiene una semejanza muy acorde. Tenemos aquí, los antecesores de las jirafas actuales formaban una población con cierta variabilidad. Tomamos el primer enunciado. Para carácter de longitud de cuello, ciertos individuos tenían el cuello más corto. Podemos verlo aquí en la imagen, como lo presento. Cuando escasea el alimento, los individuos de cuello más largo llegan mejor a las capas superiores del follaje, lo que significa que están mejor adaptados. Tomamos la siguiente postulado. Los individuos de cuello largo se reproducirán con mayor facilidad y dejarán sus descendientes. La selección natural, en este caso el siguiente apartado, seguirá actuando de generación tras generación hasta el lugar de las jirafas actuales. ¿Qué nos quiere decir? Se parecen, ¿verdad? Las teorías se parecen mucho. Pero ¿qué nos quiere decir? El marxismo nos mencionaba que las jirafas iban evolucionando con la necesidad de tener un cuello más alargado para poder alcanzar las hojas. En este caso, el caso de Charles nos menciona que tenían dos especies, de la misma especie, las jirafas, habían unas que tenían el cuello más largo y otras que tenían el cuello más corto. A necesidad de alcanzar las hojas para alimentarse, las jirafas de cuello largo se reproducían entre ellas para tener descendientes que sean similares y que puedan alcanzar lo que es sus alimentos. Mientras tanto, las jirafas de cuello corto, pues no alcanzaban sus alimentos, por lo tanto, no tenían la energía suficiente como para reproducirse y tampoco tenían su alimentación necesaria
como para mantener viva su especie, en la cual pues estas se fueron extinguiendo, y así como lo podemos ver en la imagen, pues las especies con cuello más largo fueron las que predominaron ante las especies que tenían el cuello corto, las cuales se extinguieron. Esto es lo que menciona el darwinismo. Y estas, recuérdenlas muy bien, que la variabilidad, que son las poblaciones de los seres vivos, no son uniformes, sino que presentan cierta variabilidad. Es decir, pueden ser cuello más largo, cuello mediano, cuello más corto, poniendo el ejemplo de las jirafas. La adaptación ante cambios desfavorables, es decir, si ponemos el ejemplo de las jirafas, lo desfavorable para las jirafas era que tenían los alimentos mucho más arriba en la copa de los árboles, ¿sí? Ya no los alcanzaban. ¿Qué les tocó hacer? Adaptarse, ¿sí? Y la selección natural. Los individuos mejor adaptados se reproducirán, lo que les mencionaba. Los mejores adaptados tendrán la capacidad de reproducirse, mientras los que no se adaptaron, pues si se reproducen sus crías, pues no tendrán la fuerza necesaria para poder mantenerse con vida. Recuerden muy bien estos apartados porque estas son parte de, más adelante se darán cuenta de que, ¿sí? Tenemos el neodarwinismo. Para ello nos va a ayudar Inés. Inés, por favor, ¿nos puedes ayudar? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Neodarwinismo. Los neodarwinistas tomaron como base la teoría de Darwin, pero solucionaron los puntos para lo que él no tuvo explicación, la variabilidad y la herencia, y ampliaron la teoría aplicando los nuevos descubrimientos en biología. Ok, muchas gracias. ¿Qué nos quiere decir con esto? Esto no quiere decir que Darwin postuló ciertas teorías, las cuales no tenía en su mayoría cómo respaldarlas. Pero los neodarwinistas, es decir, los que estudiaban las teorías de Darwin, pues estas personas relacionaron y completaron estos espacios en blancos que dejó Darwin, ¿con qué? Con los avances de la biología. ¿Cómo replica esto? Esto vendría siendo posible gracias al descubrimiento y al estudio de la célula y al descubrimiento biológico que se obtuvo del ADN, del ARN y todo lo que conlleva en el descubrimiento y la observación a través del microscopio. ¿Sí? Continuamos con esto. Dentro del neodarwinismo se estudió lo que fue, gracias a ya la invención del microscopio y al estudio de la biología, tanto del ADN como de varias circunstancias de las cuales se pudo visualizar dentro de este y pudo completar espacios en blanco. Tenemos, por ejemplo, la mutación, tenemos la selección natural y tenemos la derivada genética. Para esto, Viviana Chipre, ¿nos puedes ayudar con la lectura, por favor? Sí, la mutación, ¿verdad? Sí. Que es un cambio permanente en el ADN. Si la modificación afecta a un gen, da lugar a la aparición de nuevos alelos y por lo tanto a nuevos fenotipos. Ok, muchas gracias. ¿Qué nos quiere decir esto? La mutación corresponde a una circunstancia, una alteración genética dentro del sistema que diferencia a lo normal de una mutación. ¿Qué quiero decir con esto? En una mutación podemos encontrar alteraciones genéticas como ¿cuáles? Como un sexto dedo dentro de la palma de la mano. Puede ser también lo que es un cerebro un poco más reducido, que puede ser también lo que es, digamos, hay personas que nacen sin lo que es una parte de una extremidad. Pues esto es una alteración genética, la cual pues se va a mantener en este sistema si esta persona, digamos, que nace con una alteración o una mutación, pues se reproduce
tiene grandes posibilidades de que esta mutación la transfiera o la transmita a su heredero. Y si no es así por el gen que es predominante, puede ser por sus genes recesivos. Sí, Juan Valdivieso, ¿qué pregunta tienes? Profe, y cuando el animal nace, digamos, con doble cara, es también una mutación, diga. Exactamente, es una mutación. Hemos visto casos en los cuales, pues sí, han nacido con doble cara, han nacido pegados. Bueno, estas mutaciones tienen de dos tipos. Una por genéticamente y otra debido a que en su gestación, o es decir, la fecundación, se adentraron dos espermatozoides, hablando de la reproducción sexual, dos espermatozoides dentro de un solo óvulo, en la cual pues no se separaron y no nacieron gemelos, sino nacieron juntos dentro de un mismo huevo cigoto. Esto corresponde a que el feto se haya hecho anormal. Esto corresponde cuando se unen este tipo de mutaciones. Pero si hablamos de mutaciones plenamente, esto no tiene nada que ver con lo que es la reproducción, sino tiene que ver más con una alteración genética dentro del sistema. No conlleva a que hayan habido dos formas de vidas que se unieron, sino que una sola de la cual se alteró genéticamente dentro del sistema. En esto tomamos el caso de lo que menciona su compañero Juan Valdivieso, que menciona de dos caras, exactamente. Esto es una mutación, se considera una mutación en la cual pues corresponde. Normalmente no sobreviven mucho debido a que, no sobreviven por mucho tiempo debido a que el sistema tiene que compartir, por ende, un mismo cerebro, en este caso. Pueden compartir el mismo cerebro y pues a medida que la persona va creciendo y el cerebro va necesitando más espacio para ocupar tanto el cerebro de uno como el cerebro del otro, pues no va viendo el espacio y se va presionando. Es por esto y muchas cuestiones más que obviamente no vamos a mencionar, ya que solo les estoy dando un ejemplo. Puede suceder que no dure con vida mucho tiempo. Entonces, en base a esto. Tenemos también lo que es el artículo B. Vamos a necesitar ayuda de Nuria Morales. ¿Nos puedes ayudar, Nuria? Ya dicen, el número de individuos de la población de una determinada especie no puede crecer hasta el infinito, ya que los recursos del ambiente donde viven son limitados, selección natural. Ok. Estamos hablando de la selección natural en este caso, donde nos dice que el número de individuos de la población de una determinada especie no puede procrear hasta el infinito. Perdón, aquí se me ha ido la F, así es infinito, ¿sí? Ya que los recursos ambientales donde viven son limitados. Es decir, una especie no puede permanecer procreando en el mismo hábitat debido a que si es que se reproducen hasta el infinito, digamos así, una gran cantidad, pues se van ellos mismos a extinguir debido a que a la falta de alimento, debido a que no van a tener una cantidad tan grande poblacional que va a existir. Esto no va a tener un espacio suficiente para alimentar a toda la especie. A esto se refiere en parte la selección natural. Y tenemos por último la derivada genética. Nos ayuda Jenny Mendoza. Juan Valdivieso, contesto tu pregunta después de que me ayude con la lectura. Jenny Mendoza, ¿nos puedes ayudar, por favor? Ok, si no se encuentra Jenny. ¿Puedo, vamos, Lice? por favor. Ya. La derivada genética, que es el cambio de proporción de un alelo de una generación a otra, puede dar lugar a la selección de un carácter aleatoriamente, que es decir, sin que este carácter represente una ventaja aparente y sin que hayan variado las condiciones del entorno en el que se vive. Listo, muchísimas gracias. Ok, una derivada genética es muy diferente a lo que corresponde a una mutación, sino que aquí se van adaptando. El cambio de proporción de un alelo de una generación a otra. Es como decir, por ejemplo, en el caso de los seres humanos, nosotros hemos heredado las características de nuestros padres, pero también podemos haber desarrollado lo que es
características de los antepasados, los cuales pues podemos presentar en el presente. Por ejemplo, hay personas las cuales sus padres, digamos en el caso de los varones, pueden permanecer con barba, digamos, ¿sí? Y mientras tanto su padre nunca tuvo barba, pero pudo haber tenido un antepasado que era bastante proporciones de barba. En el caso de las mujeres, podemos verlo tal vez en las mujeres mayores ya, la presencia de canas cuando en su juventud, canas tempranas. Tal vez esto se presente por una cuestión genética que algún antepasado heredó. Esto se considera un gen recesivo. En otras instancias se puede dar lugar a la selección de carácter aleatorio, es decir, tanto puede ser donde pueda pasar esta característica hereditaria, perdón, a su hijo o como puede ser a su nieto, ¿sí? Estas pueden ser, en el caso del que estoy dando, no conlleva lo que viene siendo ventajas, ¿sí? No representa una ventaja para nada. Aparecen sin que hayan variado las condiciones en el entorno en el que viven. Esto podemos decirlo, pues así, que no es necesario que nosotros tengamos un cambio radical en nuestra alimentación o un cambio radical en nuestra manera de vivir para que estas condiciones aparezcan. En cuanto a otras diferentes, por ejemplo, si hablamos de una evolución, ya se diría de esta manera, debido a, digamos, si estamos hablando de una derivada genética, es algo que no nos trae un beneficio, sino que es un cambio que se presenta con muy poca frecuencia. En cambio, una evolución dentro de un sistema vendría siendo, por ejemplo, en el caso de las personas que ya no les salen las muelas del juicio o las molares, como conocemos. Esto debido a que ya no son necesarias, porque estas molares se presentan en el ser humano debido a que las grandes cantidades de carne que consumían nuestros antepasados hacían necesario que necesitáramos una pieza dental más que ayudara a darle fuerza para arrancar la carne que de la que se alimentaban. En el caso de nuestra alimentación de hoy en día, pues es mucho más variada y tendemos a comer alimentos mucho más suaves, en lo cual la dentadura pues se ha ido haciendo como que más accesible, más floja, a consideración de lo que consumía nuestra alimentación de nuestros antepasados. Tenemos aquí ejemplos de la mutación del ADN, como podemos ver en el anterior enunciado, donde decían 2 cabezas el compañero, aquí está, una mutación. Tenemos 2 cabezas, un individuo, ¿sí? Es una alteración de ADN. En la mutación tenemos aquí una derivada genética, en la cual la derivada genética va de generación en generación. Por ejemplo, si anteriormente teníamos ratas, aquí en el ejemplo, ¿no? Ratas de color blanco y negro, ¿verdad? Y luego, pues, en la reproducción de de estas especies, pues, ahora tenemos más de color blanco que de color negro, debido a que su gen dominante, pues, era de color blanco. Entonces, a esto va. Y la selección natural, pues, esta selección natural, aquí tenemos un ejemplo muy bien especificado, en el cual, pues, tenemos a los roedores y a su depredador, que es el halcón. En este caso, los conejos. La selección natural, debido a que era mucho más fácil y visible que los halcones cazaran a los conejos, que eran de un color diferente al blanco, que en este caso estamos tomando en cuenta a la nieve, los podía encontrar mucho más fácil que a los que se podían camuflar, y estos son los que predominaban y adoptaron el color blanco como predominante para poder sobrevivir ante estos depredadores. Tenemos aquí las pruebas de la evolución, tenemos el registro fósil, vamos a apresurar un poquito porque ya se me acaba el tiempo, tenemos alrededor de 10 minutos, ¿sí? Tenemos aquí nuevamente mencionando a Darwin. Darwin elaboró la teoría a partir de la observación de las especies y los diferentes ambientes de los estudios fósiles. Por ejemplo, tenemos el registro fósil del estudio que ha permitido saber sobre las características de las especies que dejaron de existir hace muchos años.
¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos esta especie que pues no la reconocemos dentro de lo que es nuestra especies que tenemos hoy en día, pero tiene un cierto parecido a ciertas especies que conocemos, por ejemplo el caracol, pero no sabemos la forma de vida que tenía esta especie. Tenemos su hábitat, la forma de cómo se extinguieron, puede haber sido su hábitat o un cambio, como no estaban bien adaptados al nuevo hábitat, se extinguieron. La evolución, también evolucionaron y dieron lugar a otras especies. Por ejemplo, en este caso sería la que más se parece a esta, el caracol, ¿no? Aquí tenemos la anatomía comparada, tenemos los organismos homólogos y los organismos análogos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? En los homólogos tenemos especies que se adaptaron, son organismos de especies diferentes que permanecen con la misma estructura pese a la utilización diferente o distinta. Por ejemplo, si pueden ver, la estructura de este murciélago, de este esqueleto de murciélago, es muy parecida a la de la ballena. Y asimismo, los dedos que transcurren aquí son muy parecidos a los del ser humano. A esto corresponde que tienen estructura ósea parecida, pero no son la misma y tienen funciones diferentes. Por ejemplo, en el murciélago les permite volar, en las ballenas les permite nadar y a los seres humanos nos permite caminar. Como dirán, ¿cómo les permite caminar? Obviamente, cuando nosotros caminamos, siempre movemos los brazos. Si se han dado cuenta, ¿no? No es que necesariamente con los pies. Esto es para mantener el equilibrio. Y en los análogos podemos darnos cuenta aquí que tiene una comparación muy diferente. La especie ósea de la ballena es una estructura parecida a la del murciélago y a la del ser humano, pero con un pez, pues prácticamente con una especie diferente de pez, pues podemos ver que es sumamente diferente, no tiene casi nada comparación con esto, ¿verdad? Continuamos, tenemos aquí la embriología comparada. Los animales se reproducen sexualmente y dentro del embrión van cambiando su estructura a medida que va desarrollándose el feto. Por ejemplo, si se dan cuenta, el desarrollo del pez, del ave, de un chimpancé y del ser humano comienza todos con la misma formación embrionaria. Pero a medida que va transcurriendo el tiempo, va desarrollándose de una manera diferente y va obteniendo las características propias de la especie. ¿Sí? Bien, tenemos las preguntas de la clase, que aquí tenemos prácticamente la teoría evolucionista, que nos dice que produce la diversidad actual de las especies, el fruto de los cambios sucesivos de las especies anteriores. Esto es verdadero, ya está aquí marcado, pues se me ha ido marcado porque se supone que resolvemos con ustedes, pero la siguiente es muy buena para ustedes. Recuerdan que en un principio les dije, recuerden estas palabritas, pues aquí está. Charles Darwin propone la teoría que se basa en 3 puntos. ¿Cuál era? Escucho, alcen la manito, nos queda 5 minutitos, así que apresuremos. Sería, empieza con B. Aquí les dejé las iniciales para que ustedes se recuerden. Sí. Variabilidad, Exactamente, tenemos variabilidad. adaptación y selección natural. Exactamente, muy bien. Es variabilidad, recordemos si escribamos bien, porque está un poco. Variabilidad. La selección natural, no sé si se puede escribir. Así se puede. Sigue pasando tiempo. Así tenemos que escribir nosotros también. No, a ustedes les va a aparecer las opciones. Solo tienen que escogerlas. Selección natural. Y adaptabilidad. Ok, estas serían las respuestas correctas dentro de los enunciados que... Y esto ni siquiera marcar otra vez. Vamos a eliminar aquí, por favor. Dicen que dicen la tercera pregunta.
Ya le muevo para que le vean. ¿Sí? Un momento. Dice adaptabilidad. Adaptabilidad, selección natural y variabilidad. Recuerden los enunciados, ¿a qué corresponde? ¿Sí? Aquí, ante cambios desfavorables, algunos individuos de las especies presentaban características más adecuadas a al nuevo ambiente. Es decir, estándar mejor adaptados, adaptabilidad. Ya la reconocen porque aquí mismo lo dice, adaptados. Los individuos mejores adaptados se reproducirán y dejarán descendencias y transmitirán sus características. Selección natural. Y las poblaciones de los seres vivos no son uniformes, sino que presentan ciertas variabilidad. Aquí está, variabilidad. Ok, eso es lo que corresponde a la clase del día de hoy. Espero que les hayan puesto mucho interés. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy y pues, bueno, conmigo será hasta una próxima ocasión para lo que es continuar con la unidad número 2. Recuerden responder lo que es en la plataforma, lo que tienen disponible. Tienen hasta el 1 de octubre. Aquí, después de esta clase, ya ustedes ya pueden responder las preguntas de la clase y ya pueden responder a las otras tareas que tienen disponibles. ¿Sí? Listen, pero por ejemplo, pongamos que hoy día sale la clase y viene y dice que tiene hasta las 12 de la noche. Y si no lo hacemos hasta las 12 de la noche, no hay ningún problema. Por eso le menciono que todas las actividades están hasta el 1 de octubre. Sí, ya, porque no, es que el otro día yo estaba viendo, no, yo lo hice después, me dice esto tenía que habérselo, mejor dicho, yo vi que decía que era hasta el 4 de septiembre, pongamos, 4 de septiembre hasta las 12 de la noche. Entonces yo dije, bueno, si me califican, bueno, ya está, pero ya lo hice. Ok. Ya, De pero es hasta el pronto, 1 de octubre. haya estado mal configurada Exactamente. el deber y le salía eso. Pero Ya. todas las actividades están disponibles hasta el 1 de octubre. Ya, perfecto, gracias. Así que con tranquilidad lo pueden hacer. Muy buenas tardes, ¿puedo hacerle una pregunta? Dígame. Buenas noches, perdón. Soy nueva, esta es mi primera clase, entonces no sé, con las clases anteriores y el tema de las tareas, tendría que prácticamente igualarme. Todas las tareas y todas las actividades están en la plataforma. De igual manera, la clase grabada de la anterior clase está dentro de la plataforma. Si es que no tiene las credenciales todavía acceso, puede escribirme y yo le ayudo con eso. Ya, ok. Y eso tiene fecha igual hasta el 4 de octubre, dijo. Hasta el 1 de octubre. Todas las actividades están hasta el 1 de octubre. Perdón, hasta el 1 de octubre. Sí. Ok, listo. Entonces todavía tengo tiempo, ¿no? Sí, claro que sí. Dicen, hay una consulta, hay videos que no se pueden abrir. Ok, me escribe por favor al WhatsApp y le ayudo con eso, ¿sí? Licenciado, buenas noches. Una consulta. Mire, yo tengo ya realizado todo